Hola chicacos, bienvenidos a un nuevo video. En este video te quiero hablar sobre Cristo y la ley. Me causaba bastante confusión. Era Pablo diciendo de que por la ley ningún ser humano podía ser justificado, porque por la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley saca a relucir el pecado. Yo decía, bueno Señor, entonces ¿para qué diste la ley si la ley no va a justificar a nadie? Obviamente no lo dije en plan Dios, porque haces lo que haces, sino que tenía la duda de, Padre, explica. Yo he entendido con Dios de que la Biblia, más allá de leerla y estudiarla, tiene que ser revelada. La palabra de Dios se tiene que revelar a nosotros para nosotros poder vivirla. Tú puedes leer, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, pero hasta que a ti no se te revela quién es Dios, su amor, no puedes amarlo. No puedes amar con el amor verdadero. Básicamente esto me pasó con este tema, porque lo veía dividido. Veía como que Dios dio la ley, tuvo pacto y ahora estamos en el nuevo pacto donde estamos con Cristo, la gracia, pero luego comienzo a leer el Antiguo Testamento y veo que la gracia está desde el principio, que la fe está desde el principio, y si tienes dudas puedes leer Hebreos 11 y te vas a dar cuenta de que por la fe muchos caminaron con Dios, por la fe. Como Dios me simplificó toda esta historia. Cristo es la ley. Y esto puede que sea un poco loco para algunas personas, pero yo hoy te lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. La ley en sí son las características de Cristo, son las características de Dios mismo. Vemos el primer mandamiento, el más importante. Oye Israel, el Señor Jehová, tu Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y bueno, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Ninguno de nosotros puede hacer eso porque nuestros pensamientos constantemente se están desviando de una cosa a la otra en vanidades, en cosas que no tienen nada que ver. Pero sin embargo, ¿quién ama al Señor? ¿Quién ama al Padre con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su corazón? Sino el Hijo, sino Cristo mismo, sino Jesús. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, o sea, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplirla, porque era el único que podía cumplir. También amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos. Solo Jesús amó a su prójimo como a sí mismo, a tal punto de morir por nosotros, de darnos su propia identidad, de darnos su espíritu, de darnos una nueva vida. Es su vida. Claro que no debemos matar. ¿Por qué? Porque Dios es la vida, Cristo es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. No mentiremos porque Él es la verdad. Dios le estaba dando al pueblo de Israel sus propias características. Es como, ok, estas son mis características, conózcanme, entiendan quién soy, quién deberían de ser ustedes. Si no hubiera el pecado, ¿qué características deberían de tener ustedes? Muchos lo entendieron como Moisés, David, entendieron de que necesitaban la fe. En Juan, el primer capítulo de Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego sigue diciendo, y este verbo fue hecho carne. El verbo es Cristo, Cristo Jesús, que se hizo hombre, se hizo carne, se evidenció. Pero en otra versión dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, la ley misma también. La ley es palabra de Dios y la ley se hizo carne. Es importante que entendamos que la ley no es mala. Nosotros sin Cristo no podemos cumplir la ley, pero al creer en Cristo, ya la ley se ha cumplido en nosotros por cuanto ya Él la cumplió. Él cumplió la ley en su totalidad. Cuando yo comencé a entender cuál fue el fallo del pueblo, incluso en mí, me di cuenta de que cuando Dios dio la ley, como dice Pablo, la ley es espiritual. Que ellos lo vieron como algo externo y no como algo interno que evidenciaba lo externo. Como Dios a mí me enseñó, lo visible se creó de lo invisible. O sea, lo que podemos ver, las acciones de las personas son evidencias de la condición espiritual en la que están, de la raíz espiritual que tienen. Yo no puedo amar a alguien si yo no la amo en mi corazón. En mi interior no siento el amor hacia esa persona. Entonces, ¿cuál fue el fallo en la visión? Que ellos lo entendieron como obras. Y por supuesto que por obras nadie puede ser salvo. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Sin embargo, cuando tenemos el Espíritu de Dios gracias a la fe en Cristo Jesús, quien sí cumplió la ley, tanto internamente como externamente, entonces el Espíritu de Dios viene a morar a nosotros y estas obras comienzan a brotar a nosotros no porque tengamos que hacerlas, sino porque se vuelven nuestra naturaleza. Ya no podemos mentir porque no es parte de nuestra naturaleza. Ya entendemos que no podemos matar, que no podemos golpear. Incluso si lo hacemos, nos sentimos mal, se contrista el espíritu, se contrista nuestro espíritu porque no es parte de la naturaleza que Dios nos ha dado gracias a la fe en Cristo Jesús. Era necesario que Cristo viniera y que muriera por nosotros para que nosotros pudiéramos experimentar verdaderamente lo que es
la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros, manifestando todas estas buenas obras que en la ley estaban siendo explicadas, pero más allá de explicadas, no les fueron reveladas porque no creyeron. La fe no pudieron ver por la falta de fe, no pudieron entender. Estaba señalando al Mesías, que estaba señalando a Cristo. Espero que partas con otras personas. Suscríbete al canal para que puedas seguir viendo contenido. Le doy la gloria a Dios por esto y nos vemos en otro video.